Semilla, somos una comunidad multigeneracional, apasionada por seguir a Jesús, nos capacitamos en su palabra, amamos esto que llamamos estudio sistemático de la palabra de Dios, que es ir capítulo a capítulo, verso a verso, y de esta forma extraer lo que la Biblia nos quiere enseñar, y esto más que simplemente sí, como vivencias o cosas que las personas experimentan. Sí, es más que eso, que no está mal y está bien. Lo que deseamos es enfocarnos en la palabra del Señor. Y bueno, para el día de hoy tengo aquí un bosquejito que he titulado El modelo de Jesús. Vamos a hablar un poquito del modelo de Jesús en cuanto al ministerio de Jesús y a la labor que Jesús desempeñó aquí en la tierra, de acuerdo al pasaje correspondiente al día de hoy, que se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versos 35 al 38. ¿Sí? Es el pasaje que nos toca. ¿Sí? Vamos verso a verso, y hace 8 días estuvo muy interesante que hablábamos del ciego y del mudo. Bueno, fue muy interesante, y la porción que nos corresponde el día de hoy la encontramos en el verso 35, desde el verso 35 al verso 38 en el Evangelio de Mateo. Entonces, como siempre hacemos este warm-up y hablamos un poquito de lo que hubo en la enseñanza anterior o en el estudio anterior. Entonces es muy interesante que comencemos con este warm-up. Warm-up es un calentamiento. Entonces continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Y hoy estaremos concluyendo el estudio de este increíble capítulo 9, terminando esta sección que componían los capítulos 8 y 9, donde vimos al Señor obrar de una forma increíble haciendo milagros, ¿cierto? Sanando enfermos, paralíticos, ciegos, mudos, echando fuera demonios, resucitando personas, haciendo milagros increíbles, hablándole y ordenándole al bien. Entonces, súper interesante. Y es muy lindo hablar de esto, de estos ciegos, de estos inválidos, del paralítico, porque en cierta forma nosotros estamos ahí también, en estas personas, porque en muchas ocasiones somos ciegos espirituales, somos inválidos espirituales, porque a veces nuestra alma está rota, estamos enfermos por dentro, y que para todas estas enfermedades, dolencias espirituales, de alguna forma, hay un médico, y el médico es el Señor Jesús. Y es interesante porque no vino a esta tierra a los sanos, sino que vino precisamente a los enfermos. Y que si somos honestos, decimos que ahí, en esos enfermos, estamos todos, ¿cierto? De alguna u otra forma, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, cargamos con tantas cosas. Bueno, y hace 8 días hablamos de los ciegos, sordos y mudos. ¿Sí? Interesante porque decíamos que en el pasaje encontrábamos ciegos y un mudo, y los sordos, pues los sordos decíamos atentos de no ser nosotros los sordos, ¿cierto? Eso estuvo muy interesante. Y bueno, vamos a nuestro estudio del día de hoy, en el verso 35, capítulo 9 del Evangelio de Mateo. ¿Me siguen hasta ahí? Leemos el pasaje, oramos y nos vamos a adentrar en este pasaje maravilloso que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Dice así, lo tenemos, capítulo 9, versos del 35 al 38 del Evangelio de Mateo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahorita vamos a revisar esa palabra compasión. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, de abrir las Escrituras el día de hoy sin ningún inconveniente, problema, oposición, persecución, Señor. Muchos no tienen ese maravilloso privilegio el día de hoy y nosotros lo tenemos. Gracias. Permítenos ahora ver en tu palabra las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, Señor, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, esta sección comienza diciéndonos que Jesús recorría ¿qué? Todas las ciudades y las aldeas. Miren, Josefo, el historiador judeo-romano, describe que en los tiempos de Jesús, en la región donde Jesús llevó a cabo su ministerio, había alrededor de 204 ciudades o aldeas, lo cual era un aproximado de 3 millones de habitantes. 3 millones, eso es bastante gente. Y el texto que nos dice que Jesús recorría todas, ¿cierto? Nuestro Señor, viendo la necesidad obviamente que había en las personas, se encargó de ir a cada uno de estos lugares. Y eso es maravilloso porque no tenían las comodidades que hoy tenemos, ¿cierto? Es como cuando hablamos de los artistas en las conversaciones que tengo con mi hija mayor, con Mari. Los artistas de antes, cómo eran tan relevantes sin internet, sin Instagram, sin todo esto, ¿no? Sin las comodidades, la globalización y los elementos y materiales de los que hoy disponemos. Entonces, que nuestra mente vaya nuevamente allá, cuando no habían ese tipo de comodidades. Tocaba todo a piecito, en burrito, en caballito, en camellito, ¿cierto? Y en el bus de Don Fernando, caminando. Y es maravilloso porque Jesús era consciente, Él es Dios, de la necesidad que había. Y esto me lleva a pensar de que Él llevó el mensaje del Evangelio y iba sanando toda enfermedad, toda dolencia, a todos estos lugares. Y eso me lleva a pensar cómo hoy que estamos aquí y podemos escuchar el Evangelio, no es una casualidad. ¿Sí? El Evangelio que se extendió en ese momento, comenzando con el Señor Jesús, ministrando por todos estos lugares y luego los apóstoles y todo, y hasta hoy en este día el Evangelio ha tocado nuestra puerta y lo podemos escuchar. Y ya vamos a hablar un poco de ese Evangelio que el Señor Jesús enseñaba. Yo pensaba, nosotros que venimos, que nací en Montería, que vivimos por allá en un pueblito de Montería que se llamaba Garzones. No tienen ni idea, ¿cierto?, de dónde está Garzones. Yo creo que lo buscamos, lo googleamos y no aparece. Pues de pronto ahorita sí ya aparece. Garzones. Bueno, el aeropuerto de Montería se llama Aeropuerto de los Garzones, porque está ahí al ladito del pueblito de los Garzones. Y digo, uno desde por allá, desde ese lugar apartado, escondido en el mundo, en el universo, allá escondido, y aquí estamos y tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Eso es un milagro y es maravilloso. Ahora, miren, puedo observar 3 cosas interesantes aquí en este verso 35. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Listo. Enseñando, ¿cierto? En las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Digamos que eran como 3 cosas de las que me habla este verso que hacía Jesús en ese trabajo misionero que él hacía, o en ese ministerio que él tenía, lo que hacía con las personas. Vemos esas 3 cosas que nos enseña este verso. Enseñaba en las sinagogas, enseñando, predicando y sanando, ¿cierto? Esas serían como esos 3 elementos importantes dentro del ministerio de Jesús que podemos apreciar y podemos observar en el verso 35. Ahora, veamos primero cómo es que Jesús servía primeramente en este aspecto de enseñar en las sinagogas. Y es lindo porque la misma palabra nos muestra un ejemplo. Hay un lugar específico en el Evangelio de Lucas donde hay un ejemplo de lo que Jesús hacía en la sinagoga. Y si quiere acompáñame al capítulo 4 de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, 2 libros más adelante. Lucas 4, versos 16 y 21. Miren, es interesante porque
La sinagoga para ellos era mucho más que un lugar religioso. Era más que un lugar religioso para los judíos de la época. La sinagoga era un centro cívico también de ese tiempo, en el que desarrollaban reuniones sociales, ¿sí? Evidentemente la ley era compartida, era leída, y por supuesto los judíos se reunían en ese lugar y podían asistir a ese lugar, y de hecho podían levantar la mano y leer. Y eso lo vamos a ver en este ejemplo que tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo en las sinagogas. Dice el capítulo 4, versos 16 al 21 en el Evangelio de Lucas. Vemos esta escena para ilustrar un poco este tema de Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Wow. Verso 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos se quedaron expectantes a ver qué iba a decir respecto a lo que había leído, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Ahora, es interesante, miren, me encanta que diga que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué me gusta? Porque también en Mateo, lo que venimos estudiando en el Evangelio de Mateo, vemos como la gente se maravillaba también. Pero se maravillaban ¿por qué? Por las señales, los milagros que Jesús hacía. Pero es interesante que aquí también se maravillaban por las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. ¿Vale? Ellos quedaban maravillados con las palabras de gracia que salían de su boca. Lo que él hacía era leer el texto bíblico y luego explicarlo, ¿sí? Leer el texto bíblico y definir lo que significaba el texto bíblico. Ahora, este modelo de enseñanza que vemos en Jesús, de leer el texto bíblico y luego explicarlo, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Eso tiene un nombre hoy en día. Exactamente. Leer el texto, que es lo que acabamos de hacer, y luego explicarlo dentro de su contexto, qué significa, y luego de ese significado, por supuesto, extraer qué es lo que Dios habla a nosotros hoy, ¿cierto? Pero es necesario primero entender ese contexto para así quitar esos dos limitantes. El limitante, bueno, la distancia, por decirlo de una forma más acertada, la distancia y la distancia temporal que hay entre el antes de Cristo y el 2024. ¿Cierto? Entonces, por eso es interesante. Y esto que hacían ellos de leer la palabra y luego explicarla, tiene un nombre que muy bien Faisal ya lo dijo. Eso es lo que hoy le llamamos exponer la Biblia o predicarla de forma expositiva, ¿sí? Y este es el modelo que tenemos de enseñanza del Señor Jesús. Y me encanta pensar que eso justamente es lo que hacemos aquí en Semilla: exponer la palabra de Dios, definirla y explicarla, ¿sí? No nos reunimos a escuchar a alguien a exponer sus pensamientos y ya, o sus propias ideas, o hablarnos de sus propias experiencias, ¿sí? Sino que nos reunimos a definir, a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ¿sí? Me encanta el pastor Raúl Garduño. Él nos cuenta que cuando le habla, cuando está con los niños, le dice: es que esto es la boca de Dios. Es como si Dios hiciera: hola, yo soy Dios. Así le enseña a los niños. Claro, es empezar a tener conciencia de que eso es más que un libro y ya. Es la palabra de Dios. Y es una oportunidad increíble que tenemos de tener este increíble y maravilloso libro en nuestras manos el día de hoy. Y es lo que hacemos aquí en Semilla: leer el texto y luego explicarlo, estudiarlo. Eso es muy interesante, exponer la Escritura, porque es la Escritura la que tiene el poder de Dios para santificarnos
y darnos herencia como está escrito en ella también. Así que es importante seguir ese modelo de ministerio de Jesús, ¿cierto? Leer y explicar la palabra. No simplemente mi punto de vista, sino explicar la palabra. Eso es interesante porque créanme que en muchas ocasiones mi punto de vista de pronto no va a estar acorde a la palabra. Y hay, ¿qué tiene que pasar? Pues soy yo el que debe menguar y tengo que hacer lo que me dice la palabra. Y doble responsabilidad de enseñar lo que me dice la palabra, ¿cierto? Interesante, me siguen hasta ahí, vamos bien, avanzamos rápidamente. Dice, ok, regresamos a nuestro texto en Mateo. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y vimos el ejemplo en Lucas, ¿cierto? Ahora, también dice que enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Eso es interesante. Vamos a hablar un poquito de la predicación, porque predicando el evangelio del reino, entonces predicar es como si fuera distinto a enseñar, ¿cierto? Es como si los pusieran dos puntos diferentes. Y sí, enseñar hace más referencia a lo que les decía, enseñar la escritura, ¿sí? Enseñar la escritura, mientras que predicar hace más referencia al evangelio, y el evangelio son estas buenas nuevas. Jesús, el Rey del universo, se hizo hombre y en la condición de hombre fue a una cruz para que ahora nosotros tengamos libre acceso y podamos nuevamente acercarnos a Dios a través de la persona de Jesucristo. Ese es el evangelio, el arrepentimiento, nuestro cambio de mentalidad y de dirección, ahora esforzándonos todos los días, intentándolo una y otra vez por hacer su voluntad por encima de la mía, tratando de menguar yo y de salir, de no estar limitado a esta carne, ¿cierto?, en la que estamos, sino que entender que ahora para mí también hay una eternidad, la cual voy a estar con Él. Y podemos decir tantas cosas de lo que es el evangelio. La persona de Jesús misma es el evangelio, ¿sí? Más que un mensaje, también el evangelio es una persona y es Jesús, ¿sí? Entonces eso es lo que predicamos, y quería como hacer esa diferencia en lo que es enseñar la escritura dentro del ministerio de Jesús y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Decía, como enseñaba, el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista, y también lo decía Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. ¿Y se ha acercado cómo? Pues en la persona de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Ahora, es interesante y quiero hablar en cuanto a la predicación del evangelio del reino. Quisiera hablar de estos tres aspectos, de lo que enseñamos y de lo que hablamos y de lo que debemos enseñar, como es el evangelio cuando predicamos el evangelio. Estos tres aspectos que me parecen súper interesantes. Dice, el evangelio del reino, predicamos a Cristo crucificado. Y para eso voy a leer 1 Corintios capítulo 1, versos 21 al 31, si me quiere acompañar. Si no, después lo puede buscar. Dice 1 Corintios, cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que predicamos a Cristo crucificado. No predicamos el carro nuevo, ven y vas a tener casa, carro, beca. Predicamos a Cristo crucificado, ¿sí? En Él tenemos salvación, y a través de ese sacrificio tenemos salvación, expiación por nuestros pecados a través de Jesucristo. Murió para pagar nuestros pecados. Pero también enseñamos
que no solamente fue crucificado, sino que resucitó, ¿cierto? Eso es el Evangelio. Cristo fue crucificado, Cristo resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 14 al 17, hablando precisamente de este tema de si Cristo resucitó o no resucitó, por todas estas nuevas doctrinas que empezaban a haber en estos nuevos creyentes y querían entrar en la iglesia, y Pablo de una vez escribe dejando claridad en el tema en cuanto a la resurrección de Cristo, y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó Él en verdad, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, pues vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, lo que está hablando Pablo aquí es precisamente eso, que si no existiera resurrección, pues todo lo que hablamos sería vano, ¿sí? La resurrección es importante, es un elemento fundamental en el mensaje del Evangelio, y es necesario anunciar su resurrección, que es de hecho la que nos permite a nosotros ahora andar en una nueva vida, porque somos resucitados con Él ahora para una nueva vida, ¿vale? Entonces tenemos Cristo crucificado, Cristo resucitado, pero ahora también un elemento fundamental, es que Cristo es el Señor, ¿sí? Es súper importante. Segunda de Corintios, miren, Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del enemigo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Eso es brutal. Quiero leer verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros, como tus siervos, como sus siervos por amor de Jesús. Entonces, Jesús es Señor. Ese sería nuestro tercer elemento dentro de nuestro mensaje de predicación y de anunciar el Evangelio. Esa es la identidad de Jesucristo, Señor, y no cualquier Señor, Señor de señores, ¿cierto? Rey de reyes, Señor de señores, ante el cual toda rodilla se doblará, como está escrito en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y ahora, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor y merece la rendición de nuestro corazón total a Él por lo que Él ha hecho. Eso es el Evangelio que enseñamos y que predicamos. Cristo murió por nosotros en la cruz, Cristo resucitó y Él es mi Señor. Ese es el Evangelio. Ahora, miren, que no nos pase como una anécdota, como esta iglesia que comenzaba y decía: ¿qué nombre le ponemos a la iglesia? Bueno, pongámosle, nosotros predicamos a Cristo. Ese era el nombre de la iglesia. Perfecto, bíblico, mucha pasión por la predicación, maravilloso. Empezaron, pasó 1 año, 2 años, 3 años, y dijeron: bueno, venga, nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué tal si nos volvemos más actuales? Hay que renovarnos, volvernos más actuales. Y le cambiamos el nombre y pongámosle: es que nosotros predicamos a Cristo. Es que Cristo, la cruz, la sangre, la cosa, eso de pronto hiere alguna susceptibilidad o algo. Entonces quitémosle el Cristo. Nosotros predicamos. Listo. Entonces aquí en ese nosotros predicamos, entonces se habla de consejos, muchas cosas que se pueden hablar dentro de ese nosotros predicamos.
Están en ese nosotros predicamos y luego dicen, no, pero es que a veces la gente, la gente se ofende un poco con las cosas que enseñamos, no queremos incomodar a nadie, quitémosle el predicamos y dejemos entonces nosotros. Que no nos pase eso, nosotros predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado, Cristo resucitado, pero Cristo como el Señor de señores, el Rey del universo, el hacedor de todo lo que podemos ver y de lo que no, ¿cierto? El artesano del mundo que con sus propias manos y el poder creador de su extraordinaria, increíble, y no existe un adjetivo, su voz creó todo lo que hay, todo lo que podemos ver y aún lo que no. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor que predicamos. Y más brutal, que siendo así, se metió en esto. Para a través de eso, a través de su pobreza, enriquecernos ahora nosotros. Y no hablo de plata, ¿cierto? Hablo de estas riquezas que podemos encontrar en Él, y que no simplemente son de este mundo, sino que trascienden a la eternidad. Maravilloso, ese es el Señor al que seguimos, al que enseñamos, al que predicamos. Miren, Romanos 14:9 nos habla perfecto de estos tres elementos dentro de nuestra predicación del Evangelio del Reino. Dice así, si quiere búsquelo y lo leemos juntos, como para cerrar este fragmento, este pasaje, Romanos 14:9. Es uno de los versículos que resume mejor estos tres elementos de la proclamación y la predicación del Evangelio del Reino. Dice así, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ahí está. Murió, resucitó y ahora es Señor. Siempre ha sido Señor, ¿vale? Murió y resucitó para ser Señor de nuestras vidas, no para otra cosa, para ser nuestro Señor. Así que el ministerio y el modelo que tenemos en el Señor Jesús, ese ejemplo que tenemos de ministerio, lo vimos inicialmente con esta enseñanza expositiva, ¿cierto? De la palabra de Dios en las sinagogas, la predicación del Evangelio que incluye estos tres elementos. Y luego dice el verso 35, volviendo a Mateo, nuestro pasaje base del día de hoy, dice que, bueno, enseñaba, predicaba y iba también, ¿qué? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, interesante, estos 4 versos que estamos estudiando el día de hoy son como el epílogo del capítulo, del pasaje anterior, y es como una introducción a esto nuevo que vamos a ver. Es muy interesante, es tremendo leer que él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en una región como esta. Debió haber sido algo increíble y tremendo. Un lugar sin medicinas, sin todo el avance que podemos tener el día de hoy, y lo hemos visto. Habían paralíticos, habían mudos, ciegos, inválidos, bueno, de todo. Y ver a Jesús sanando cada enfermedad y cada dolencia nos deja ver dos cosas que quiero que hablemos de este fragmento. Ahora, recordemos primero que Jesús hacía una sanidad manifestando su identidad de que Él era Dios. Eso lo tenemos por un lado. Pero si recordamos, por otro lado, había gente que aún dudaba y ponía en duda la identidad de Jesús como Dios. No creían que Él fuera Dios. Recuerdan que estudiamos varios pasajes respecto a eso. Y de hecho algunos decían que Él echaba fuera a los demonios por Belcebú, decían algunos, ¿cierto? O por el príncipe de los demonios, dicen en Mateo, creo que lo llama así. Miren, leamos, voy a leer Juan 20, capítulo 20, versos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, y que creamos que Cristo, que Él es Dios.
Los milagros y las sanidades que obraba en la vida de las personas apuntaban a la veracidad de su identidad como hijo de Dios. Cristo, como el Mesías, el Salvador del mundo. Miren, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, vienen varios a interrogarlo, vienen varios a interrogar al ciego, y dice el ciego: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos, o sea, que ninguno que haya sido ciego de nacimiento haya sido sano. Miren, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, nadie había podido hacer eso. ¿Sí? A alguien que nació ciego, nadie lo había podido sanar. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Conocían también su identidad algunos, ¿cierto? Su conclusión completamente lógica acerca de Jesús es Dios, ¿sí? Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? Hemos escuchado de Nicodemo. Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un fariseo, ya sabemos que era alguien importante, ¿sí? Este vino a Jesús de noche. Eso es tremendo. Y le dijo: Rabí, miren la perspectiva que tenía Nicodemo de Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, algo veían en Jesús en cuanto a su identidad, a pesar de su ceguera, ¿no? Y a pesar de que no querían creer, ¿sí? Vemos estos destellos también en algunos que reconocían y veían en Jesús al Mesías, ¿sí? Entonces, el propósito de las señales también era darle veracidad al mensaje que él proclamaba, que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que sus milagros y señales tenían como fin mostrar el corazón compasivo de Dios, ¿sí? Y es que todas las religiones orientales tenían en muy bajo valor al ser humano, ¿sí? Los dioses del Olimpo, ¿sí? Toda esta mitología helénica, griega, para ellos el hombre no era nada, ¿sí? Y eso se extrapolaba también ahora a los judíos y a los fariseos, que veían a los demás como si no fueran nada, ¿sí? Es tremendo, porque Jesús lo que hace es todo lo opuesto y todo lo contrario. Por eso le decían que era amigo de pecadores y se sentaba con ellos a la mesa. Entonces, así era en ese tiempo, en esa cultura, pero Jesús viene a mostrar el amor compasivo, el amor, la compasión que él tenía por la gente. Miren, y hay varios pasajes en la palabra que nos hablan del amor y la compasión del Señor, y ahorita con el siguiente verso hablaremos un poco más en profundo de eso. Dios tiene naturaleza compasiva, y justamente Cristo vino a mostrar el corazón compasivo de Dios por nosotros, porque Dios es amor, y Jesús manifestó ese profundo amor por la humanidad, no solo de palabras, sino que fue a la cruz del Calvario. Él es compasivo. Él llevó nuestras enfermedades, Él padeció cada dolor de nuestras vidas, dice Isaías 53, el verso 4. Lo vemos conmovido cuando llora por esta familia que pierde a Lázaro, ¿cierto? Llora, se identifica con el dolor de los demás. Cuando lo arrestan aún en Getsemaní, ¿cierto? Es que me dice: en la cruz, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el corazón compasivo de nuestro Señor, porque algunas veces en nuestra dureza de corazón le echamos la culpa a Dios por las cosas que vivimos, ¿cierto? Y muy seguramente han escuchado esa frase: pero si Dios es tan bueno y tan lindo, ¿por qué permite que pase? Sí, ¿cierto? Que pasen. Y yo digo: Dios no. El hombre, el corazón contaminado del hombre, eso. O sea, ¿por qué le echamos la culpa a Dios por lo que tú haces? ¿Por qué le echo la culpa a Dios por lo que yo hago? Su misericordia ya es grande y suficiente, y ahora que a través de Cristo no podemos ser exterminados de la faz de la tierra con un chasquido de su mano. Esa es la misericordia de Dios, el amor y la compasión de Él hacia la humanidad. Miren, Hebreos 4:15, me encanta ese pasaje. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces estas sanidades mostraban el corazón compasivo de nuestro Dios. Y esto nos introduce perfectamente al verso 36 de este capítulo 9 que estamos estudiando, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ya vamos a terminar. Miren, esta palabra compasión, splachnixomai. ¿Cómo la ven? Está como... es tremendo, porque es una palabra que buscan precisamente para definir el dolor que sintió el Señor Jesús respecto a las multitudes y a las personas. Y es un dolor que no se puede expresar. O sea, por eso es esta palabra, casi que no se puede pronunciar, ¿no? Splachnixomai. ¿Sí? Y habla de un dolor profundo que viene aquí desde las entrañas, ¿sí? Ese dolor aquí por las personas, ¿sí? Porque nosotros vemos las noticias algunas veces y uno dice: qué embarrada esto, ¿cierto? No sé si sentarme a ver las noticias o ver una película de terror, ¿cierto? Todas las cosas que pasan a diario son terribles, ¿sí? Y a veces uno lo ve y pero que sintamos ese dolor aquí en lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que Dios busca también de nosotros. Miren, Él tuvo misericordia, compasión de esas multitudes, las vio destrozadas, las vio que no eran sustentadas, desamparadas, dispersas, aún aprovechadas y sin alimento, porque los líderes religiosos en ese tiempo simplemente usaban a las personas para servirse de ellas, ¿sí? En ese tiempo, por allá en otro país, por allá bien lejos, ¿cierto? Miren lo que dice Lucas capítulo 20, verso 46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús ve la condición y tiene compasión de las personas. Y me encanta, mira, porque si miramos algo de lo que dice Marcos también, en el capítulo 6, verso 34, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué lindo, ¿no? Porque empezó a enseñarles esa misericordia nuevamente manifestada, pero no solamente, Dios tiene misericordia de nosotros, no solamente porque nos sustenta, ¿sí? Sino porque nos enseña. Sí, y aquí lo vemos aquí claramente, y lo hemos visto cuando la mujer del flujo de sangre se acerca a Jesús y dice: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Para nosotros, en nuestra cultura y en nuestro contexto social, se nos es fácil pensar en que ella buscaba una sanidad, ¿cierto? Por supuesto, seguramente, claro que sí, pero para ella había algo más. La palabra es salva, ¿cierto? El paralítico con su necesidad, y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. O sea, había algo más que la necesidad física que podían tener ellos en ese momento. Y lo mismo lo vemos aquí. Les enseñaba muchas cosas con su voz, con su palabra, que es la misma palabra que creó el universo. Ahora, verso 37, para ir avanzando. Verso 37 y verso 38, que son los versos con los que termina el pasaje del día de hoy. Dice: entonces dijo Mies a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Jesús obviamente ve una gran necesidad, ¿cierto? Y el mundo de hoy, por supuesto que está en una gran necesidad, y lo estamos viendo. Y si ahorita llegamos a ver las noticias, la cosa está tremenda, ¿cierto? Y ahora la pregunta es: ¿cómo nosotros nos podemos
sumar o de alguna forma seguir ese modelo de Jesús, ¿sí? Y es interesante la necesidad que hay hoy en el mundo, y no, listo, dije lo de las noticias y todo, pero no, aquí al ladito, usted abre la puerta, escucha, mira, y seguramente en su trabajo, en el lugar donde está, hay personas que necesitan el amor de Dios, que necesitan que se les predique el Evangelio, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer nosotros, cierto? Y el verso 38 es interesante y quiero que lo miremos de dos formas. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante porque no de una vez dice vayan, ¿cierto? Después más adelante los va a enviar, ¿sí? Pero aquí le dice rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad es como orad, ¿cierto? Como clamar. Y a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros hemos hablado aquí de la oración. Alguna vez hablamos de la oración y dijimos que sí, que si bien la oración no es para convencer a Dios de que haga algo, ¿cierto? La oración sí más bien me transforma a mí y hace que sea yo el que se alinee con Dios, con su propósito y su voluntad. Al final salimos ganando porque no existe nada mejor que podamos pensar. No hay nada que nosotros podamos imaginar y pensar que sea mejor que lo que Él pensó y Él desea para nosotros, ¿sí? Y hemos hablado de eso, de que nuestro corazón esté en la misma sintonía de Dios. No, pero yo oro y ¿por qué Dios no me da si yo le pido? ¿Sí? Hemos hablado de todo eso en cuanto a la oración y hemos concluido, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Eso no hay duda, tiene cosas buenas para nosotros. El punto es que esas cosas buenas no siempre son las que nosotros en nuestra mente limitada, pequeña y temporal son las que quiere recibir. Entonces la oración sí hace que estemos en la misma, in the same page, dice el gringo, en la misma página de Dios, en la misma sintonía, que estemos sincronizados con Él. Y por supuesto, estando en esa misma sincronía con Dios, pues nuestro corazón al ver la necesidad que hay, seguramente ya no solo vamos a orar y a pedir de que Dios envíe obreros a su mies, sino que nosotros también, conmovidos y ahora con ese esplagnixomai en nosotros, que es el que Dios siente por la humanidad, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo y se quedó allá sentado viendo como, no, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿cierto? Eso es increíble porque ahora nosotros, sincronizados en la misma, a través de la oración, ese esplagnixomai también se vuelve parte de nosotros y ahora vemos la necesidad y no solo decimos oremos para que Dios envíe algo, sino también yo también puedo ser una respuesta a esa necesidad. Y al final es lo que somos y es lo que hay que hacer porque tenemos algo maravilloso en nuestras manos que es el mensaje de la cruz. Una cosa, en este mundo, con esto ya termino, vamos a sufrir. El sufrimiento no podemos saltarnos esa asignatura, no podemos dejar de matricular esa materia. Sí, esa es obligatoria. Esa tiene unos créditos altos, ¿sí? Pero sí podemos escoger cómo sufrir. Solitos o con la esperanza que nos da Dios de tenerlo a Él y saber que al final, en medio de la dificultad y en medio de los problemas, Él es real y Él está conmigo y no estoy solo. Eso es diferente. Voy a invitarle a que cierre sus ojitos, por favor.